En el siguiente video estaremos hablando sobre el software SWAP UI. Comenzaremos con una introducción con los conceptos de HTTP, SWAP y REST, continuando con la definición del programa, con la historia, con sus características, su interfaz y funcionamiento, las pruebas, las conclusiones y algunas referencias. A continuación comenzaremos con una introducción del protocolo HTTP. El protocolo HTTP es utilizado para solicitar y transmitir archivos a través de Internet u otra red informática, especialmente páginas web y componentes de páginas web. Además, está orientado a transacciones y opera a través de un esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. El cliente que efectúa la petición se le conoce como User Agent. ¿Para qué sirve el HTTP? El protocolo HTTP sirve para establecer una conexión con el servidor y enviar páginas HTML de vuelta al navegador del usuario. También se utiliza para descargar archivos desde el servidor, ya sea al navegador o cualquier otra aplicación que solicita utilizar el protocolo HTTP. Bueno, comenzaremos con la introducción a lo que es el software SWAP UI. Comenzaremos con una definición de qué es y para qué es. Nos dice que SWAP UI es una herramienta, una aplicación muy versátil que nos permite probar, simular, generar código de servicio web de forma ágil, partiendo del contrato de los mismos en formato WSDL y con vínculo SWAP sobre HTTP. Continuaremos con lo que son las características. SWAP UI es una herramienta desarrollada en Java para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitecturas orientadas a servicios SWAP y transferencias de estado representacional REST. Soporta múltiples protocolos como SWAP, REST, HTTP, JMS, AMF y JDSB. Posee una versión de código abierto y otra versión de pago realizada por la compañía SmartBirt, que fue lanzada en septiembre de 2005. Otras características es que SWAP tiene dos distribuciones: SWAP Freeware, GNU, LGPL y Open Source Java, y SWAP Pro, que es comercial, es una versión de escritorio online y plugin para varios IDE. Dentro de la historia del software SWAP UI, tenemos que la primera versión se lanzó en octubre del 2005, que el tipo que la creó detrás de ella era Ole Lesnar, en ese momento trabajando como arquitecto del gran proyecto SOA. Simplemente él decía que no había ninguna herramienta de prueba disponible que funcionara bien con un proceso de desarrollo ágil. Durante varios meses Ole trabajó en un proyecto SWAP durante los días y desarrolló SWAP UI en su tiempo libre. Cuando Ole vio que SWAP UI podía hacer por él y sus colegas, decidió compartirlo con otras personas que trabajaban dentro del desarrollo de SOA, y se lanzó la versión de código abierto SWAP UI. Desde entonces se ha realizado varios lanzamientos y hoy en día SWAP UI es la herramienta más utilizada para las pruebas SOA en el mundo. Actualmente tenemos la versión más reciente, que es la versión 5.4.0, que la tenemos disponible para Linux, Windows y Mac. A continuación explicaremos lo que es la interfaz del SWAP UI. El SWAP UI es una aplicación de escritorio estándar que adquiere a los conceptos establecidos de la interfaz de usuario para entornos de desarrollo integrado como por ejemplo Eclipse, NetBeans e IDEA. La mayoría de las acciones tienen atajos de teclado e información sobre herramientas. No debería tener problemas para encontrar el camino. SWAP UI hace un uso intensivo de inspectores, es decir, pestañas que pueden mostrarse y ocultarse al seleccionarlas. La ventana SWAP UI se divide principalmente en las siguientes vistas que vamos a mencionar. La vista izquierda se encarga de mostrar o ser el navegador principal, en donde se muestra una jerarquía de todos los proyectos, interfaces, etc. La selección de un elemento mostrará información general disponible en el panel inferior izquierdo, a la cual se le llama propiedades. Al hacer doble clic o al presionar Enter
En un elemento seleccionado se abrirá el editor de elementos a la derecha si está disponible. En el escritorio SWAP UI, que contiene editores y lectores para aquellos elementos con doble clic en el navegador. En el panel de propiedades se mostrará información sobre el elemento seleccionado actualmente en el navegador. Está ubicado en la parte de abajo a la derecha. Además, una vista de registro codificada por colores que muestra los mensajes de registro de SWAP UI. También se puede establecer una imagen de fondo centrada para el escritorio predeterminado colocando un archivo SWAP UI background.gif o diagonal JPG o cualquier extensión que sea de imagen en la carpeta SWAP UI bin al usar el escritorio predeterminado. Otros componentes de la interfaz del SWAP UI es la acción de arrastrar y soltar. Esta acción proporciona un amplio soporte para arrastrar y soltar elementos en el navegador, lo que resulta en las correspondientes operaciones de clonar o mover, o bien agregar e importar acciones. Además tenemos lo que es el menú principal. En el menú principal, la mayoría de las acciones en SWAP UI se realizan a través de los botones de la barra de herramientas o de los menús contextuales sensibles al ratón. También tenemos un menú de archivo, en donde las primeras 9 acciones son las mismas que las del menú emergente. Tenemos las de preferencias, guardar preferencias, importar reciente, salir sin guardar o pedir alguna ayuda. Tenemos también lo que es el menú de herramientas. En el menú de herramientas contiene acciones para invocar herramientas integradas como se describe en la sección de integraciones de herramientas, tales como menú de escritorio, cambiar Windows, maximizar escritorio, cerrar actual, cerrar todo o cerrar cualquiera. A continuación haremos una prueba con el programa SWAP UI. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es crear un nuevo proyecto desde el menú File del SWAP UI. Una vez dándole clic a crear SWAP UI Project, nos desplegará una ventana en donde se nos pedirá lo que es el nombre del proyecto, la inicial WSDL o la dirección web o ruta del fichero donde se encuentre el descriptor del servicio web. En este caso, la prueba se hará con el servicio Global Water ubicado en internet. Ahora introducimos el dato y lo que va a realizar el SWAP UI es recuperar los datos del WSDL de la página Global Water. Entonces, una vez ya recuperado todos los datos, entonces lo que se nos muestra en la ventana es dos formas de probar lo que es el Global Water. Nos muestra el Global Water Swap 12 y el Global Water Swap. Ahora, en dado caso de que se hubiera un error y el swap no encontrara lo que es la WCL, no nos mostrarían estos proyectos. Entonces tenemos dos proyectos y dentro de cada interfaz tenemos los métodos de servicio get cities by country y get water, y dentro de cada método tenemos un esqueleto del mensaje swap con el nombre requerido request 1. Ahora, haciendo clic sobre la interfaz o el documento request 1, accederemos al mensaje de petición del swap en el que enviaremos nuestro servicio web sustituyendo los caracteres de preguntas por nuestros datos. En este caso sería San Sebastián en España. Entonces, una vez hecho esto, para probarlo necesitamos darle clic al botoncito verde, al triangulito verde que está aún arriba en las ventanas, en la esquina izquierda. Después de unos instantes, en la otra ventana que se nos abrió al lado, nos mostrará lo que es la respuesta del servicio web. Y entonces nos mostrará los datos que obtuvimos o que fueron la respuesta de nuestra petición. Ahora, la respuesta que obtuvimos corresponde
a lo registrado en el horario de 8:30 p.m. del día de hoy. Con esto vemos lo que es una ejecución o una prueba con el programa SOAP UI. El programa consistió en mandar lo que son los datos de algún lugar servidor, eh, al servidor que da lo que es el clima, y como respuesta nos daría lo que son los datos de ese lugar. Y hasta aquí sería lo de las pruebas. Vamos a explicar lo que es el REST, la representación de Static Transfer Form File 2000, arquitectura similar al SOAP, basado en HTTP y URLs, mensajes en XML, generalmente utilizado en la potencia de URI como WSDL, enfocado en los datos de la interfaz de un servicio REST o RESTful, si cumple que la URL es un servicio http://fod.com.resource. Los datos están formados en un estándar XML y JSON. Son operadores HTTP, GET, PUT, DELETE y POST. Son los operadores que maneja API auxilio a través de un navegador de hipertexto. Un recurso es fundamentalmente la información específica referenciada por un identificador global o URI, una presentación de un recurso en la forma en la que se intercambia dicho recurso. Un recurso es un círculo, la presentación sería el centro de radio y la SVG, 3 puntos de su circunferencia en sí. Como bien mencionamos, los operadores son el GET, PUT, POST, DELETE. Un ejemplo de ellos del red sería el Twitter y Google. Dice que el REST no es específico, no es simple, es mejor de la toma de decisión del diseño del SOAP. Las URL tienen un tamaño máximo, no soporta argumentos muy largos. Para adjuntar datos de texto o binario necesitamos un post. Es mejor, el SOAP es mejor al estandarizado. Las URL son públicas, posiblemente haya problemas si los argumentos son delicados. El tipo de fuente, el REST soporta la vía XML, pero no tiene un estándar de tipos. Generalmente el REST es una solución más sencilla y limpia, suficientemente para servicios de web poco complejos. Como bien mencionamos, lo que son de el Twitter y Google. Dice que en el Twitter es original de Twitter y todavía hay entre los más populares entre los desarrolladores. Tuvo el REST en el API de los 2010 en Google. Bueno, eso sería todo.